Institución Etnoeducativa Técnica en Agroindustria y Sistema. De San Pablo. Tema: Conjunto numérico, datos y ofimáticas. Asignatura: Matemática. Nombre: Yulisa Sofía Torres Vega. Profesor Jason Palacios. Grado 10-3. Introducción. ¿Es un grupo de números con características comunes o es el uso de herramientas informáticas en tareas? Objetivos: comprender y aplicar las propiedades y operaciones de diferentes conjuntos numéricos para resolver problemas matemáticos. Recopilar, analizar y utilizar datos de manera eficiente para obtener información. Conclusión: el conjunto numérico nos proporciona un marco para comprender y operar con diferentes tipos de números. Los datos nos permiten obtener información valiosa para la toma de decisiones y el análisis. 1. ¿Qué entiendes por números natural? Los números naturales son los que utilizamos en la vida cotidiana para contar u ordenar y pertenecen al conjunto de números enteros positivos. Nosotros consideramos que es un número natural, aunque no todos los autores están de acuerdo. ¿Qué significa para ti el símbolo 3? 3 minutos es un signo de ternura y amor que puede usar para expresar que algo te gusta o estás enamorado de alguna persona, y también nos ayuda a identificar cuya pregunta o respuesta, lugar, puesto, etc. 2. ¿Qué entiendes por número entero? Son aquellos números positivos y negativos, incluido el 0, que no tienen parte decimal dentro de su estructura. No es un número entero. El término entero se deriva del número latino y se representa con la letra Z. Todo número natural es entero. Los números enteros son los naturales, sus opuestos, negativos, y el 0. El conjunto de los números enteros se representa mediante una Z, se cumple entonces que todo número natural es entero. 3. La fracción 3/5 representa 3 partes de un entero dividido en 5 partes iguales. Una fracción es una división entre el número de partes consideradas un numerador y el número total de partes en que se divide el entero, el denominador. 4. ¿Qué es un número racional? Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros o, más exactamente, un entero y un natural positivo, uno, es decir, una fracción común con numerador y denominador distinto de 0. El término racional alude a una fracción o parte de un todo. Todo número entero es racional. Todos los enteros están incluidos en los números racionales, ya que cualquier entero z puede ser escrito como la relación z/(-1). ¿Qué es un número irracional? Una oposición a los números racionales: estos no pueden expresarse en forma de fracción porque cuentan con cifras decimales no periódicas de manera interminable o infinita. 6. ¿Qué es un número real? Estos números tienen las siguientes características: son infinitos, numerables y sirven para contar unidades completas, es decir, podemos tomar dos números consecutivos y no existe un número intermedio. Cuando se definen los números reales se dice que son cualquier número que se encuentre o corresponda con la recta real que incluya a los números racionales y números irracionales. Por lo tanto, los números reales se encuentran entre menos infinito y más infinito. ¿Qué es una potencia? Son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son útiles para simplificar multiplicaciones. ¿Cuáles son las propiedades de las potencias? Dar un ejemplo de cada caso. Propiedades de las potencias. La potenciación, multiplicación repetida o suma potenciada. Si dos bases iguales con potencia se multiplican, las potencias se suman, y si dos bases iguales con potencia se dividen, las potencias se restan. Si una base con potencia se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. 8. ¿Qué es radicación? La radicación es una operación que permite solucionar diversos problemas de matemáticas en los que intervienen potencias. En las matemáticas básicas, en diversas situaciones, se requiere encontrar la raíz cuadrada o cúbica, entre otras, de números positivos. ¿Cuáles son las propiedades de la radicación? Dar un ejemplo de cada caso. La radicación busca encontrar el número raíz, es decir, de dónde vino el número. Cuando hablamos de la raíz, nos referimos a otro número que, al ser elevado a una cierta potencia, produce el número original.
Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es 5 porque 5 2 igual a 25. La raíz cúbica de 8 es 2, ya que 2 3 igual a 8. 9. ¿Qué se obtiene al efectuar la operación de un número con su inverso? La inversa de una operación es la operación que lo lleva al número con el que inició. Para regresar al 6, tiene que restar 4 de 10. 10, 4 igual a 6. 10, ¿la multiplicación de enteros cumple la propiedad invertiva? ¿Por qué? Porque un número es inverso de otro si al multiplicarlos obtenemos como resultado el elemento unidad. 14. ¿Qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que te permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas, por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas cosas más. La estadística es la disciplina que estudia la variabilidad, recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. ¿Cuáles son las ramas de la estadística? Se divide en dos grandes ramas, la bioestadística descriptiva y la bioestadística analítica o inferencial. La estadística descriptiva resume la información contenida en los datos recogidos y la estadística inferencial demuestra asociaciones y permite hacer comparaciones entre características observadas. 15. ¿En qué campos aplica la estadística? La estadística es empleada por multitud de profesionales en campos tan diversos como la medicina, la arquitectura, la investigación de mercados, la meteorología, la biología y la política. 16. ¿Cuáles son los elementos de la estadística? Población, conjunto de elementos que forman parte de un estudio. Individuo, cada unidad estadística que compone la población. Muestra, representación de la población a través de un grupo. Muestreo, conjunto de métodos para obtener una muestra. Parámetro, características medibles en una población. 17. ¿Qué es una variable estadística? Las variables estadísticas son características o cualidades de una persona, animal u objeto, las cuales puedes medir. Por la edad, la estatura, el peso o la altura de un edificio. ¿Cuáles son los tipos de variables estadísticas? Variables cualitativas. Variables cuantitativas. Variables independientes. Variables dependientes. Variables intervinientes. Variables moderadoras. 18. ¿Qué es una tabla de datos en estadística? La tabla estadística es una representación matemática que permite interpretar los datos recogidos sobre una situación o fenómeno de estudio mediante su clasificación y organización en filas y columnas. 19. ¿Qué es una tabla de datos agrupados? La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. ¿Cuándo se utiliza una tabla de datos agrupados? Tablas de frecuencias con datos no agrupados. Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos valores. ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta para diligenciar una tabla de datos agrupados? La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. 20. Clasifica las siguientes variables en la tabla que se muestra. Cualitativa nominal A, B, E, I, O, S, T. Cualitativa ordinal F, N, P. Cuantitativa discreta G, J, L, Q, R, cuantitativa continua C, D, K, M,